¿Los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público? Los memes son un artefacto cultural de nuestra época que ha evolucionado desde los márgenes de Internet hasta convertirse en una herramienta central en la comunicación, la cultura, la política y la geopolítica. En esta cápsula abordaremos la importancia del meme para la sociedad actual desde la visión de Juan Rocco y su libro ¿La democracia está en peligro? Cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público. Un texto reciente y muy interesante acerca de cómo funciona Internet y cómo la lógica memética está afectando los pocos acuerdos democráticos que quedaban en pie en este occidente postmoderno. Empecemos por delinear el origen de la palabra meme. El término meme fue introducido por el biólogo Richard Dawkins, quien en 1976, en su obra The Selfish Gene, el gen egoísta, introdujo este término. Dawkins propuso el meme como el equivalente cultural del gen, una unidad mínima de transporte de información cultural autorreplicante que está sometida a la presión selectiva. Así como los genes compiten por nichos evolutivos, los memes compiten por ocupar la mayor cantidad de mentes y cerebros disponibles, un recurso limitado. Dawkins decidió usar meme como una abreviación de mimeme, es decir, mimesis o imitación, para que sonara similar a gen. En 1991, el filósofo Daniel Dennett retomó la noción de meme de Dawkins en su libro La conciencia explicada y la integró a su filosofía de la mente. Para Dennett, la idea de un cerebro infestado de memes era atractiva y era mucho más atractiva que postular una entidad abstracta como la mente. Dennett introdujo una variación importante, distinguió entre contenido y vehículo. Esto significa que un mismo meme, el contenido, puede transmitirse a través de diferentes soportes, vehículos, como una melodía que puede ser cantada, escrita en una partitura o grabada en distintos formatos. Tanto para Dawkins como para Dennett, el meme actúa como un parásito con un poder infeccioso que le permite invadir un cerebro humano con la única misión de reproducirse. Dennett incluso usó los atentados kamikaze como con una motivación política o religiosa como ejemplo de cómo un memeplex, es decir, un complejo de memes, puede inducir acciones extremas. Incluso desde la lógica de Dennett podríamos ver a los cantos en una cancha de fútbol que pueden aparecer como un meme. Si se analiza cómo se crean, evolucionan, transforman y transmiten, vemos ahí una lógica memética, aunque tradicionalmente analógicas. Esto quiere decir que no tiene que ver con la cultura de la imagen, sino con la cultura práctica, con la cultura de, de lo vivo, si se quiere. No necesitaban de la cultura de Internet para circular, pero con la llegada de plataformas como YouTube, la capacidad de grabarlas con teléfonos y la viralidad de las redes sociales, cada vez se están volviendo más digitales. Y esto hace que la reproducción de las canciones de cancha sea mucho más sencillo de hacer. Compartir y la cultura online. Con la expansión de Internet, el concepto de meme adquirió una nueva relevancia. Fue Limor Shipman, en su libro Memes in the Digital Culture de 2013, quien corrió el eje del estudio del meme de la filosofía a la comunicación, definiéndolo como un tipo de ítem o grupo de ítems digitales que comparten características comunes de contenido, forma y postura, creados con conciencia uno del otro y distribuidos a través de Internet. La cultura online se refiere al conjunto de prácticas y lenguajes que se dan justamente a partir de Internet. Estas prácticas, lenguaje y también herramientas formadas con esta evolución de Internet permite compartir información, que es quizás una de las grandes actividades online. Y los memes se insertan completamente en esta lógica, encontrando un entorno propicio para multiplicarse. Vayamos ahora a qué pasa con el meme y el ejemplo de Pepe la Rana o Pepe de Frog. El meme y el cambio del sentido.
El caso de la rana Pepe o Pepe the Frog ilustra cómo los memes cambian de sentido según las comunidades que las adoptan. Nació en 2005 en el webcomic Boys Club con la frase Feels Good Man, se siente bien amigo, se siente bien hombre, y se convirtió en un meme de 4chan, un foro que contiene de todo, pero que se fue convirtiendo en un símbolo de la incorrección política en uno de sus subforos, pero después contaminando todo el foro en sí. De allí Pepe mutó para expresar tristeza, porque lo convirtieron en otro meme, con la palabra, con las palabras en realidad, feels bad man, se siente mal, hombre, y ganó popularidad más allá de 4chan, siendo usado por celebridades. La comunidad, perdón, de 4chan, viendo que su meme de identidad era usado por normies, un término despectivo para quienes no están familiarizados con la cultura del foro, inició una operación para recuperar a Pepe. Esto consistió en circular versiones de Pepe modificado para mostrarlo como causante de ataques terroristas, soldado nazi o con símbolos racistas. La Liga Antidifamación finalmente catalogó a Pepe como símbolo de odio en 2016 y eso extendió el meme y la supuesta victoria de 4chan. Meme y viralidad. Schiffman contrasta los memes con la noción común de chiste viral. Aunque ambos pueden ser humorísticos y virales, el meme participa en un proceso colaborativo donde puede mutar, transformarse y dar origen a nuevos memes, creando una cultura participativa a su alrededor. El contenido viral, en cambio, se mantiene más o menos igual y tiende a desaparecer rápidamente. La estructura participativa es la característica distintiva entre memética y viralidad. Bien, ahí decíamos, ¿no? Los memes son dinámicos, se desarrollan a través de un proceso colaborativo y, bueno, permiten esto la mutación y la transformación continua. En contraste, el contenido viral se caracteriza por ser inmutable y se mantiene constante y pierde relevancia con rapidez. Memes y discursos sociales. Los memes son un vector de sentido, transportando significados construidos colectivamente por comunidades que los usan para hablar de sí mismas y del mundo. Son artefactos, hipercontextuales, que exigen un conocimiento del contexto original de enunciación para su decodificación. Esto es, cada usuario tiene que tener, aunque sea un entendimiento de en dónde está inserto ese meme, de dónde sale. Pueden funcionar como movilizadores de emociones, impulsar acciones o abrir y cerrar discusiones. Los memes tienen la capacidad de transportar contexto o vectorizar conceptos subyacentes, lo que los hace efectivos para moldear nuestras ideas sobre ciertos temas. Un buen meme puede definir la opinión de gran parte de los usuarios de Internet sobre un tema. Siguiendo la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, todo discurso objeto, es decir, todo discurso que vamos a analizar, todo artefacto de sentido, todo texto analizado, cualquier elemento que produzca y transmita algún sentido en esta sociedad, tiene condiciones de producción, es decir, otros discursos anteriores que sirvieron para la creación del discurso de análisis, del discurso que estamos analizando. Y también, obviamente, unas condiciones de reconocimiento, que son nuevos discursos que se crean a partir del discurso analizado. De esta forma, el Pepe reaccionario, que surgió de 4chan, es producto de aquel primer discurso que fue el webcomic de Boys Club, pero también de los contenidos que hablen sobre la Alemania de 1933 a 1945 y otros elementos que hicieron posible el nacimiento de este Pepe reaccionario. Bien, esto ya lo dijimos, así que vayamos a otro de los elementos que son importantes para entender las condiciones de producción del meme, cómo surgieron, cuál fue su origen. Rage Comic aparece como parte de los primeros memes. Ahí está justamente estos memes que son de Rage Comic. Voy a tratar de acercarlo un poco. Ahí vemos la cara de Trollface, ¿no? Y también hay incluso meméticas que se hicieron con Nicolas Cage.
con Freddie Mercury. Pero bien, vayamos entonces a Rage Comics. Dijimos, los Rage Comics originados en el subforo B de 4chan alrededor del 2000 fueron una serie de dibujos de baja calidad usados principalmente para expresar emociones o reacciones ante situaciones cotidianas. Su difusión masiva entre 2009 y 2013 los convirtió en la primera expresión participativa memética de todo Internet. Personajes como Fu, Rage Guy, lo vamos a traducir de alguna manera así, pero de Chico Furioso, Forever Alone, Para Siempre Solo, y Trollface, Cara de Troll, es decir, la figura de aquel usuario que es despectivo e incendiario en foros o discusiones de Internet, fueron populares. Marcaron el uso actual de los memes como instrumento de comunicación de creación comunitaria y sirvieron para verificar la alfabetización memética entre usuarios, estableciendo códigos comunes. Esto quiere decir que, justamente, eh, los usuarios podían ver quiénes efectivamente hablaban ese mismo idioma. El meme servía para, efectivamente, y sigue sirviendo hoy en día, para mostrar que ambos hablamos sobre lo mismo. Cuando interactuamos con alguien al que no conocemos, quizás lo primero que se hace hoy en día es mandarle un meme para ver si está en la misma sintonía. Bien, de esta manera vayamos al caso de Pepe como instrumento o símbolo de odio, utilizado por los supremacistas blancos y la nueva derecha. Como se mencionó, la operación de repatriación de Pepe por parte de 4chan implicó modificarlo para que apareciera con símbolos de odio como los que nombramos, ¿no? O la bandera confederada o las capuchas de las triple K. Esto llevó a su catalogación, como símbolo de odio, logrando que el meme fuera usado principalmente por los foristas y expropiados a los normies, aquellos que no pertenecían a 4chan y no tenían la cultura de Internet. Donald Trump incluso subió una imagen de sí mismo como Smug Pepe, es decir, Pepe arrogante. Esto fue en Twitter en 2015 y eso generó un impacto sísmico en Internet. A partir de ahí, del uso de Pepe por Donald Trump en su campaña de 2016, fue un hito que llevó a 4chan a convertirse en un ejército online pro-Trump. Trump fue visto como el candidato basado, es decir, aquella persona que sabe o que da su opinión sin importar lo que genere, sin miedo a las consecuencias, aun si su opinión es polémica, porque no teme a las consecuencias de decir lo que cree, un contraste con lo que sería el establishment político, que tiene un discurso más acartonado. Esta estrategia de la nueva derecha o del populismo de derecha, como Bolsonaro, Meloni, Milei y Vox, está directamente asociado a la circulación de información a través de circuitos no tradicionales, permitiendo una conexión otra vez directa con un público no articulado en la política tradicional. No son en principio militantes, sino que se vuelven militantes a partir de este uso de las redes y de esta memética y de este circuito no tradicional. La capacidad memética de la extrema derecha para instalar narrativas en sitios como 4chan se volvió un fenómeno global. Vayamos ahora al consumo irónico. Este concepto describe una actitud en la que algo ostensiblemente feo, fuera de moda, mal hecho o que genere vergüenza ajena comienza a ser admirado y apropiado por los usuarios en un gesto irónico. A menudo funciona como un permiso para explorar gustos o elecciones que de otra manera no se adoptarían. La idea de consumo irónico se dio mucho con videos de YouTube de estética bizarra que ganaron popularidad en Internet. En el contexto de la política, lo que comenzó como un consumo irónico de figuras como Trump, a menudo se transformó en un apoyo explícito a estos candidatos o a estos políticos. A su vez, tenemos que hablar de los trolls. Ya dijimos algo acerca de los trolls, pero bueno, el troleo o trolling es una práctica extendida y de larga data en los foros de Internet, especialmente en comunidades con moderación nula o muy laxa. Su objetivo no es debatir, sino provocar una respuesta emocional, desviando la conversación para enfurecer o frustrar a la contraparte.
La práctica del arpeo, derivado del ARP, Live Action Role Playing, permite a los usuarios establecer una distancia irónica entre lo que dicen y hacen online y lo que realmente creen, usándose como coartada para opiniones problemáticas. Es decir, yo hago algo por internet, pero digo, no soy yo estoy solamente jugando un juego de rol, haciendo un juego de rol, y estoy haciendo un personaje, básicamente, pero este no soy yo. Entonces, las opiniones que emita este personaje, que no soy yo, no me voy a hacer cargo. O lo que pueda derivar de lo que pase con ese personaje, no me voy a hacer cargo. Los efectos del troleo, aunque se excusen como chiste o for the lulz, que lo explica el autor, Ruoco, que esto vendría a ser, digamos, por las risas, aunque está escrito de manera adrede, está mal escrito en inglés. Bien, pueden ser reales y peligrosos, como en el caso del sweating, es decir, hacer una denuncia falsa con una dirección de algún blanco en común, o en particular más que en común, que implique la participación del SWAT, el grupo policial con armas tácticas especiales, que en algunos casos terminó incluso con un muerto en los Estados Unidos. A su vez, tenemos que hablar de la direccionalidad política o weaponización, castellanizado, ¿no? Que se produce a partir de los memes. Los memes se han convertido en una herramienta crucial de la comunicación digital debido a su facilidad de creación y difusión, su capacidad de crear comunidad y de transportar ideas, contextos e ideologías. Esto ha llevado a su utilización deliberada en estrategias preestablecidas, un concepto conocido como direccionalidad política o instrumentalización memética, perdón, o weaponización, es esto, ¿no? La idea de justamente utilizar un meme deliberadamente en alguna cuestión. Incluso el ejército estadounidense planteó en alguno de sus artículos la necesidad de una guerra memética como una forma de explotar las operaciones de dominio cognitivo. La weaponización implica simular organicidad. Esto quiere decir, eh, básicamente, que parezca que lo que se convirtió en meme surgió efectivamente del público real y no de, por ejemplo, una agencia de inteligencia. También se lo conoce a esto como astroturfing, que es instalar un meme o términos de forma intencionada, simulando ser orgánicas o de base popular, haciendo creer que son los usuarios los que crearon ese término o ese meme, cuando en realidad surge de altas esferas, con una direccionalidad política determinada. Bien, esto es un poco lo que dijimos, ¿no? De ahí surge también su vínculo con las teorías de la conspiración. Las teorías conspirativas, como la de QAnon, se originaron en foros como 4chan o similares. QAnon postula la existencia de una cábala de seres interdimensionales y agentes del estado profundo, así lo llama, que buscan dominar a la humanidad involucrando redes de delitos contra infancias, vacunas con nanorobots y tecnologías como el 5G para el control mental. En contraste, dicen, existe una facción patriótica liderada por agentes leales a Trump que busca derrotar a la cábala y restaurar la prosperidad. El Pizzagate fue un antecedente significativo donde los usuarios de 4chan interpretaron erróneamente correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton como evidencia de una red de delitos contra las infancias. Estas teorías, aunque inverosímiles, se propagan porque cualquier hecho puede interpretarse como una confirmación de la teoría, creando una red de sentido que la sostiene. A partir de eso también podemos ver lo que pasa con el humor negro, ¿no? Acá está un poco lo que decíamos de QAnon, la cábala. Vayamos entonces al humor negro. Bien, el humor negro es una característica usual en foros como 4chan. Con ello instalan la normalización de crímenes y opiniones aberrantes. Otro de los elementos conspiranoicos que contiene la cultura de Internet se basa en la llamada teoría del gran reemplazo. Esta supuesta teoría, formulada por Renaud Camus,
y popularizada por Anders Breivik, autor de una matanza de más de 60 personas en Noruega en 2011, si no me equivoco, 2011-2012, postula que Europa estaría al borde de una extinción debido a la sustitución de la población europea nativa, caucásica, blanca, por inmigrantes árabes e islámicos, con la complicidad de las élites. Breivik y otros etnonacionalistas la usaron como justificación para sus ataques, buscando que la violencia sirviera como un medio de propaganda para difundir estas ideas. La teoría del gran reemplazo y la del genocidio blanco se volvieron fundamentales en los discursos de foros como /Pol/ en la galaxia chanera, o sea, de 4chan. En síntesis, los memes han dejado de ser únicamente un pasatiempo para convertirse en un fenómeno cultural y masivo y una herramienta poderosa en la comunicación, capaz de influir en discursos sociales, radicalizar ideologías y moldear la opinión pública. La pregunta que surge es, ¿hay alguna manera de parar las consecuencias negativas de los memes o ya es demasiado tarde?